Pues listo, ya estamos haciendo la grabación y estamos también haciendo la transmisión en vivo. Adelante, Gerardo, por favor. Muchísimas gracias. Apreciamos mucho a la Secretaría General de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales por ayudarnos a coordinar, transmitir en vivo este webinar sobre el conflicto entre Irán y los Estados Unidos, entre Estados Unidos e Irán. Me permito dar un breve mensaje. Este es un evento que organiza el Comité de Seguridad Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Y yo le pediría al maestro Isaac Flores si nos puede dar unas breves palabras sobre la asociación y el futuro congreso. Adelante, Isaac. Claro que sí, estimado maestro Gerardo Rodríguez. Muchas gracias a nombre de la doctora Adriana Esletza Ortega Ramírez, presidenta de nuestra asociación. Le agradezco mucho su participación en esta actividad. Sin duda, para nosotros las actividades de los comités académicos son el pilar fundamental de la asociación. En ese sentido, siempre vemos con buenos ojos este tipo de actividades porque nos permiten, por un lado, propiciar la actividad, la interacción académica entre los socios de la asociación y por otro lado también analizar temas pues de coyuntura internacional como lo es el que vamos a analizar hoy. Recordarles que estamos en la preparación de nuestro 38º Congreso Anual de la MEI a realizarse en octubre, del 15 al 17 de octubre en Cancún, y nos dará mucho gusto saludarles, verles por allá. Y bueno, entonces estamos aquí en comunicación para darle seguimiento a esta convocatoria. Adelante, les regreso los micrófonos y aquí seguimos pendientes. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Isaac Flores. Pues agradecer al doctor Luis Miguel Morales, me permito presentárselos. Él es uno de los más importantes investigadores de la relación México-Estados Unidos en materia de seguridad. Es integrante, por supuesto, de este Comité Académico de Seguridad Internacional, es doctor en Ciencias de Gobierno y Política por la UAP, en el Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico. Tuvo una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Miami, trabajando en el Departamento de Relaciones Internacionales, en la División de Seguridad Nacional, también una estancia de investigación doctoral en la Universidad de Georgetown 2015. Los invito a que vean su semblanza completa en la página de internet del Comité de Seguridad Internacional de la MEI. Y sin más, Luis Miguel, si pudieras abrir tu micrófono, por favor. Gracias por esta iniciativa. Fue tan exitosa la iniciativa que se dividieron en dos mesas, la primera mesa el día de hoy y la segunda mesa el día de mañana. Adelante, Luis Miguel, si puedes abrir tu micrófono, por favor. Te cedo el uso de la voz. Gracias, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, que pues ahora sí que como lo menciona este Isaac, estamos por celebrar el 38 Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y este comité de seguridad, que es uno de los tantos comités que existen dentro de la organización, pues el día de hoy aborda un tema que está en la agenda internacional, sino es que en la agenda de muchos países con respecto a la seguridad internacional que nos atañe a todos, ¿no? Como bien lo dijiste, pues nosotros vamos a hablar acerca del conflicto entre Irán y Estados Unidos y sus repercusiones. Y para eso hemos invitado especialistas en el tema. Tenemos en primera instancia la maestra Marcela Álvarez. Me permito leer brevemente su, su semblanza, quien realizó estudios de Asia y África por el Colegio de México, Estados Unidos de Norteamérica, en la Universidad de las Américas Puebla, y, y ha trabajado en proyectos de investigación sobre redes sociales y movimientos políticos juveniles en el Medio Oriente.
así como la política interna iraní y la política exterior de Estados Unidos. Me doy a la tarea también de presentar al este, excelentísimo embajador que nos acompaña el día de hoy, que es el embajador David Nájera, quien pues obviamente tiene una gran trayectoria. Ha sido fue nombrado subjefe de la misión de la Embajada de México en el Reino Unido en enero de 2015. Se desempeñó en este cargo hasta 2016. Fue embajador de México en Hungría y de la República de Bulgaria y de Croacia, ¿no? Este, Ha estado en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se ha desempeñado como director general adjunto de Asuntos Especiales y es de la Subsecretaría para América del Norte, delegado federal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es director adjunto de la Dirección General para Europa y asesor del secretario de Asuntos Exteriores. Y finalmente, pero no por restar importancia, el doctor Abelardo Rodríguez, quien nos acompaña también el día de hoy, de la Universidad Iberoamericana Campus México, que es miembro integrante de la Asociación y Cátedra Integrante de México Reino Unido. También realizó investigaciones en Shanghai, de Shanghai Administration Institute, y en el 2022 fue profesor visitante de la Universidad de Defensa de Washington, en la Universidad de Torcuato Di Tella, Argentina. El doctor, pues obviamente, si aquí leo todo lo que ha hecho, pues nos va a llevar un buen rato, pero nada más me gustaría decir que fue profesor invitado, doctorado en Defensa de Seguridad Nacional del Centro de Estudios Navales de la Armada de México. Y obviamente cuenta con un amplio, pues ahora sí que experiencia y estudio en temas de seguridad de nuestro país y del mundo. Pues adelante empezaríamos con la doctora, luego el embajador y finalmente el doctor Abelardo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Yo nada más quiero compartir eh, solamente va a ser una diapositiva, pues para que tengamos ahí unos datos presentes para el público, va a estar relacionado con lo que voy a mencionar. No la voy a ampliar más para que pueda yo tener aquí acceso a mis notas. Este, Nada más si me pueden decir, por favor, si sí se ve completa. Sí, ya la vemos. Ah, Sí, muchas gracias. Bueno, pues yo el tema que quisiera tocar, lo titulé El Derecho Internacional, el Programa Nuclear iraní y el doble rasero occidental. Creo que pues parte de lo que he visto en medios de comunicación en general es mucha desinformación. En general sobre Irán, ¿no? Sobre el Medio Oriente hay una tendencia particularmente fuerte después de el 11 de septiembre a relacionar el Medio Oriente con violencia, el Islam con terrorismo, y bueno, pues tener esta idea de estos países como el otro que es completamente distinto a nosotros, a Occidente, y que además pues es el enemigo, es violento, etcétera, ¿no? Particularmente en el caso de Irán, todos estos mensajes sobre el régimen iraní, eh, este, que si es represor, que si hay falta de democracia. Bueno, no voy a entrar en más detalles porque tenemos el tiempo contado. Solamente voy a decir que, pues, en realidad ningún país del mundo es completamente democrático, ningún país, ningún régimen del mundo es perfecto.
pero hay esta tendencia, ¿no? Entonces a ver desde Occidente todo en esta dicotomía. Y este caso particular, ¿no? Porque el programa nuclear iraní ha estado en el centro de pues la relación tan tensa entre Estados Unidos e Irán en las últimas décadas. Sabemos que se llevó mucho tiempo negociando el acuerdo nuclear, del que voy a hablar un poquito más adelante, pero también, sobre todo, la relación de el hecho de tener un programa nuclear con automáticamente la idea de que hay una amenaza, porque Irán por fuerza tiene que estar desarrollando una bomba, ¿no? Que en realidad el gobierno israelí también lleva ya desde los noventas en múltiples ocasiones en la Asamblea General de Naciones Unidas, son 8 contadas ya con la última de este 2025, en que el gobierno israelí insiste que Irán está a unos pocos meses o unos pocos años de desarrollar la bomba, lo cual pues hasta el momento no ha pasado, ¿no? Entonces, yo lo que quiero tocar es justo este tema, ¿no? Este doble rasero por parte de Occidente, en donde a ciertos países, particularmente Israel, se le permite violar constantemente el derecho internacional, ocupar 20 años el sur del Líbano, ocupar la Franja de Gaza, Cisjordania, los Altos del Golán desde 1967, acusaciones constantes de crímenes de guerra, pero nunca pasa nada, ¿no? Y lo mismo ocurre entonces con la parte del desarrollo nuclear y las armas nucleares. El derecho internacional permite el desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos, siempre y cuando se cumplan ciertas normas y compromisos, especialmente los que se establecen en el Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares o el Tratado de Tlatelolco de 1968. Y pues esto significa a grandes rasgos que todos los estados que forman parte del Tratado de No Proliferación de Armas tienen el derecho legal a desarrollar energía nuclear para electricidad, para investigación científica, aplicaciones médicas, industriales y agrícolas, porque pues en realidad la tecnología nuclear se utiliza para muchos otros fines, además del fin bélico. Irán es uno de los primeros signatarios del Tratado de No Proliferación de Armas. Era bajo otro régimen, el régimen del Shah, pero después de la revolución iraní, Irán mantiene estos acuerdos. Irán también se había mantenido hasta apenas, justo entre ayer y hoy, ya anunció el presidente de Irán que lamentablemente pues sí ya se aprobó tanto por parte de la presidencia como del Parlamento, que Irán ahora se retire de la Agencia Internacional de Energía Atómica, pero hasta hoy Irán había sido miembro también de la energía, de la Agencia de Energía Atómica, ¿no? Eh, ¿Qué pasa a grandes rasgos con este programa nuclear iraní? Qué es lo que no nos cuentan los medios? Estados Unidos empezó el programa nuclear iraní, igual que el de Israel, pues en el marco de la Guerra Fría, en el caso de Irán, en el programa de Átomos por la Paz a finales de los 50. Irán por eso firma el Tratado de Tlatelolco en el 68. Con Estados Unidos en los 70 había planes para construir 20 plantas nucleares, iniciaron la construcción del reactor de Bushehr, que es uno de los más importantes en el programa nuclear iraní actual. Todo iba marchando bien hasta la Revolución Islámica. Khomeini suspende el programa nuclear. Ya desde ahí había dudas con respecto a qué tan válido era desde la perspectiva religiosa este tipo de investigación, pero en el marco de la guerra Irán-Irak, en donde cabe resaltar que a pesar del contexto de Guerra Fría y de que Irak había sido cliente de la Unión Soviética, Estados Unidos apoyó al régimen de Saddam Hussein, les dieron armas químicas que utilizaron en contra de Irán y en contra también de la población kurda. En el marco de la guerra Irán-Irak, por los problemas de energía y los ataques a las instalaciones petroleras, Khomeini decide que pues sí se necesita desarrollar energía alternativa. ¿Qué fue lo que hizo Irán? Lo que se supone que según el derecho internacional tenía que hacer cualquier miembro de la Agencia Internacional de Energía Atómica. En 1983 acuden a la agencia a anunciar que quieren reinstaurar el programa, y para esto necesitan asesoría de la agencia y necesitan todo este apoyo, pero la agencia les niega este derecho.
¿Por qué? Por la presión de Estados Unidos. Entonces, con muchas otras historias de la Guerra Fría, si no es Estados Unidos y no son las organizaciones internacionales que en teoría deberían de funcionar para todos y no nada más para unos cuantos, dependiendo de, cuáles son los intereses de Estados Unidos y de sus aliados. Si ellos no te van a ayudar, quien podía ayudar a Irán en ese momento era la Unión Soviética. Esta es la parte en donde sí podríamos aceptar que hay ilegalidad por parte del gobierno iraní, porque en 1985 la Unión Soviética es la que en secreto va a empezar a realizar la primera planta de energía en Isfahán. Y aquí continuaron con este programa encubierto a inicios de la década de los 90. Hay otros convenios ahora con Rusia. Eh, pero va a ser justo en 1996 que se destapa el programa nuclear secreto iraní. Es una etapa en donde quienes están en el poder son los reformistas, el gobierno de Mohammad Khatami, en donde Khatami tenía una política exterior conciliatoria hacia Occidente, internacionalista. Él reconoce que Irán cometió una falta al estar haciendo esto en secreto, pero también reafirma el derecho internacional de Irán a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos y abre las puertas al inicio de la negociación nuclear, que cabe resaltar que es un proceso de negociación que llevó evidentemente pues, prácticamente 2 décadas. Pero en donde Irán no se negó a que hubiera inspecciones regulares por parte de la Agencia de Energía Atómica, que se fueran monitoreando todo, las centrifugadoras, todas las partes del proceso, aunque pues fueron negociando todo por partes. Esto es lo que llevó tanto tiempo, ¿no? En esta época de los 90, en el gobierno de Bill Clinton, empiezan las sanciones en contra de Irán por haber estado llevando a cabo este programa encubierto. Sanciones que al principio pues no eran tan severas, ¿no? Pero vienen los ataques del 11 de septiembre del 2001 y al año siguiente el gobierno republicano de George Bush decide meter a Irán dentro del llamado eje del mal. Irán, Irak, Corea del Norte, que están desarrollando armas de destrucción masiva para dárselas a los terroristas para atacar a Estados Unidos, ¿no? Un discurso, una narrativa que irónicamente, ¿no?, se utilizó para invadir Irak en el 2003, que ya sabemos ahora en retrospectiva que pues era falsa, nunca se descubrieron las armas de destrucción masiva porque en realidad nunca existieron, pero que con ciertos ajustes es la misma narrativa que ahora se está utilizando para justificar ir a atacar a Irán de manera preventiva, ¿no? Hago aquí un corte para hablar entonces de pues esta hipocresía occidental. ¿Qué pasa entonces con Israel? Israel no es parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, no ha aceptado las salvaguardas de la Agencia Internacional de Energía Atómica en algunas de sus principales actividades nucleares. Su política de opacidad nuclear, sin embargo, ha sido aceptada o tolerada tanto por aliados como por adversarios, ¿no? Básicamente, Israel sí puede hacer todo en secreto, Israel puede tener armas nucleares, Israel puede tener un programa nuclear que a veces es un poco transparente, a veces es encubierto, pero a Irán no se le permite. Entonces, por eso tenemos estimaciones también con respecto al programa nuclear israelí. La mayoría de estas estimaciones nos indican que Israel posee alrededor de 90 ojivas nucleares basadas en plutonio y que ha producido suficiente plutonio para, entre otras, 100 y 200 armas. Y que esto se ha mantenido constante durante décadas, lo que apunta a una postura nuclear que pues está definida a partir de estas consideraciones de seguridad israelíes basadas en la idea de la disuasión, ¿no? Israel además ha llevado ya a cabo otros ataques preventivos en contra de instalaciones y reactores nucleares de otros países de la región. En 1981 atacaron el reactor Osirak en Irak y en 2007 atacaron el reactor nuclear Al-Kibar en Siria. Entonces, una vez más,
Israel ha llevado ataques en contra de otros países sin que haya consecuencias de por medio, ¿no? En este caso no es Israel, es Estados Unidos quien va a atacar directamente las instalaciones nucleares iraníes, pero pues bajo pedido o bajo el contexto de la guerra con Israel. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay de hecho similitudes entre la forma de actuar de Irán y de Israel. La idea de una doctrina de defensa estratégica disuasiva, ¿no? En ambos casos, la idea, en el caso de Israel, pues el desarrollo de la energía nuclear y sí desarrollar armas después de la guerra del 67, a partir de que Israel se sienta amenazado perpetuamente por todos estos vecinos árabes que representan una amenaza a la seguridad regional y a la seguridad israelí. En el caso de Irán, pues bueno, esta defensa estratégica disuasiva que también se presenta, no nada más en el caso de Israel y que Israel sí posee armas nucleares, sino también un Irán rodeado de bases militares estadounidenses que pues hace que dentro del dilema de seguridad, Irán también piense no en tener un arma nuclear. Esto es algo que mi querido maestro, que en paz descanse, el doctor Luis Mesa, siempre resaltó. Es la idea de no tengo armas nucleares, no tengo deseos de tener armas nucleares, pero tengo la capacidad de tener armas nucleares. No me obligues a hacerlo, no me empujes a hacerlo, ¿no? Este, influidas por las ideas de defensa no ofensiva que de hecho vienen muy arraigadas dentro del Islam. Entonces, y ya para empezar a cerrar mi participación. Siguiendo con la comparación entre Irán e Israel, y aquí me remito justo a las grafiquitas que tengo aquí presentadas, Irán le dedica un porcentaje muy bajo de su PIB destinado a defensa, es 2%, lo vemos en el círculo externo de la imagen de la derecha, igual que por ejemplo México, otros países que se caracterizan por no ser considerados en el ámbito internacional como beligerantes, mientras que encontramos a Israel en el segundo círculo. Israel destina 8.8% de su PIB a defensa, ¿no? En comparación con otros actores regionales, Irán no le dedica tanto, sin embargo, no se evita la existencia precisamente de este llamado dilema de seguridad, en donde sus medidas defensivas más bien son concebidas o yo diría presentadas por otros actores como Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, como un fortalecimiento de capacidades ofensivas. Eh, Irán, sin embargo, con la negociación nuclear, sobre todo el acuerdo nuclear que se firmó en tiempos de Obama, el Plan de Acción Integral Conjunto, Irán, los 5 miembros del Consejo de Seguridad, Alemania y la Unión Europea, este acuerdo que luego llega Donald Trump en su primer periodo a tirar diciendo que era el peor acuerdo al que se podía haber llegado. Tengo que coincidir con Donald Trump en que era el peor acuerdo, sí, pero era el peor acuerdo para Irán. En la historia de la Agencia de Energía Atómica y del Tratado de No Proliferación de Armas, ningún otro país había aceptado medidas tan restrictivas, tan severas como Irán eventualmente lo hizo, precisamente a cambio de que se levantaran las sanciones económicas. Solamente por mencionar algunos puntos del acuerdo, Irán ya había aceptado reducir sus reservas de uranio enriquecido en un 98%, ¿no? Casi en su totalidad. Se limita el número de centrifugadoras para enriquecer uranio, tenía que reafirmar sus reactores de agua pesada para no producir plutonio, no construir ninguna planta de este tipo hasta el 2030 y sobre todo otorgar a la Agencia de Energía Atómica mayor acceso a información sobre el programa nuclear y que en cualquier momento que hubiera sospechas o acusaciones de instalaciones encubiertas, eh, simplemente se le tenía que dar acceso total a la agencia, ¿no? Y a los inspectores para garantizar que no se estuviera haciendo nada ilegal. Se limitaba la capacidad de enriquecimiento, investigación y desarrollo por 15 años y algunas medidas de inspección y transparencia se mantendrían hasta por 25 años. Este es el acuerdo que Estados Unidos echó por la borda. Este es el acuerdo que en teoría se iba a volver a renegociar. La realidad es que se podría haber renegociado si Estados Unidos realmente hubiera querido desde el gobierno de Joe Biden. Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos es el que viola el contrato, después Estados Unidos le exige a Irán que Irán primero tiene que volver a cumplir todo lo del contrato
para demostrar su buena voluntad, en lugar de que sea el que violó el contrato en primera instancia, ¿no? Este, Mientras que, vuelvo a resaltar, pues Israel ha llevado a cabo todas estas acciones ilegales y sin embargo a Israel sí se le toleran todas estas acciones. Eh, el programa nuclear israelí es visto por sus aliados como pues una necesidad por la amenaza existencial constante que tiene la región. Sin embargo, para Irán no tomamos en cuenta, no se toma en cuenta desde Occidente que efectivamente hay una amenaza existencial también en el caso israelí. Israel constantemente ha estado hablando, igual que Estados Unidos, de un cambio de régimen en Teherán, de la idea de que tiene que haber desde afuera, ¿no? Una imposición de cambio de régimen y de todas estas dinámicas. Y entonces, aquí es donde vemos esta hipocresía de la que hablaba yo al principio, ¿no? ¿Por qué Irán no puede considerar todas estas cuestiones como una amenaza? Sin embargo, sí se consideran amenazas cuando Israel justifica de esta manera su programa nuclear y el hecho de tener armas nucleares, ¿no? Entonces, pues irónicamente, lo único que ha pasado con todo este desarrollo es que, igual que una tragedia griega, Estados Unidos e Israel han terminado por empujar a Irán justo a lo que supuestamente decían que trataban de evitar, ¿no? Mayor cooperación iraní no ha implicado que se reduzcan las sanciones, al contrario. En el periodo de mayor cooperación es cuando viene la ruptura con Donald Trump y viene un incremento en las sanciones económicas. Ahora vienen los ataques por parte de Israel, que aunque Israel los quiera enmarcar en la idea de que son ataques preventivos, así no funciona, ¿no? No puedo reclamar legítima defensa cuando yo soy el que ataco primero. Israel ataca a Irán, Irán tiene el derecho de defenderse, pero no solo eso, que al final el mensaje es, pues a lo mejor Irán podría haber evitado todo esto si efectivamente tuviera un arma nuclear, ¿no? Eh, y les decía, lamentablemente lo que vemos el día de hoy es justo eso. Irán, que ha estado cumpliendo en medida de lo posible con el derecho internacional, con la Agencia de Energía Atómica, ahora lo que decide es retirarse de la agencia y abrir las puertas precisamente para que ahora quede una mayor duda de si efectivamente Irán va a dar el paso siguiente para empezar a desarrollar armas nucleares y ya no nada más quedarse con esta estrategia de defensa disuasoria, que pues es lo que habían estado manejando desde los 90 y que ya se dieron cuenta que pues no funciona para todos, ¿no? Para algunos países, dependiendo quiénes sean sus aliados, sí se les permite, pero pues en el caso de Irán eh, eh, y de la misma política interna iraní, ¿no? O sea, tendemos a pensar desde afuera que el líder supremo de verdad es non plus ultra y es el que controla absolutamente todo, cuando en realidad Irán no es diferente a otros países. Hay aquí varios cotos, círculos de poder, hay varias luchas internas y que hay sectores, sobre todo desde los militares, que sí presionan por una estrategia de defensa militar más fuerte y que sí está enfocada precisamente en empezar a incrementar el gasto en el presupuesto militar y considerar seriamente el hecho de empezar a desarrollar armas nucleares, ¿no? Eh, la opción de que de verdad Irán más bien obtuviera beneficios políticos y que se eliminaran las sanciones si se retirara de este marco, ¿no? Ya a punto de cruzar la puerta para el desarrollo de un arma nuclear, pues aunque en el papel se mantenga la idea de que a lo mejor sigue sobre la mesa, pues lo que le ha demostrado Estados Unidos y Occidente a Irán es que pues la realidad es que no, o sea, toda esta cooperación y todas estas negociaciones al final para Irán no han representado nada tangible, ¿no? Yo dejaría entonces hasta aquí mi colaboración. Espero no haberme pasado del tiempo que teníamos asignado y espero entonces a las preguntas y la contribución de los demás panelistas. Muchas gracias, maestra. Muy acertada toda esta trayectoria de Irán con su proliferación y su programa de armas de destrucción masiva, ¿no? Tenemos ahorita la participación del embajador David
quien nos va a hablar acerca del cambio de régimen al estilo americano, ¿no? Este, Gracias, gracias, para Luis Miguel. exponernos Muy esto. buenos días a todos los asistentes a esta conferencia. Gracias por la invitación. El título de mi presentación, un poco jocoso, si ustedes quieren, respecto al estilo americano de cambio de régimen, no es gratuito, ilustra desgraciadamente no solo una circunstancia contemporánea, sino una trayectoria que observamos en la historia de la política exterior americana, y no solo hacia la región, ¿no? Me siento un poco raro, he de decirlo, que estemos hablando eh, de un tema que parece que fue ayer y que no ha cambiado sustancialmente. Diversos analistas y la propia maestra Álvarez lo adelantó también, la trayectoria de circunstancias específicas internas de Irán, ¿no? Y en su relación con Estados Unidos, lo que ella misma denomina hipocresía, que creo que coincidiríamos ampliamente en ese término, de la política exterior, no solo americana, sino también internacional en general con respecto a Irán, son factores que se estaban discutiendo, que habían llenado de preocupación, de temor, de inquietud, etcétera, al mundo en los años 80. Y creo que los parámetros de análisis son sumamente similares hoy, eh, 30 años después, casi 40 años después, a los efectos de la propia revolución iraní en el 79. Y más atrás, pues es el propio golpe de Estado en el 53, con el asesinato del primer ministro Mossadegh, eh, que todo indica que fue la CIA quien lo instigó y quien impuso después al Shah, cuyo hijo, hoy en sus 60s, ha estado difundiendo videos ofreciéndose caritativamente para salvar a la patria en la que no ha vivido pues en los últimos 40 años, ¿no? Creo que tenía 17 o 18 años cuando salió de Irán. Eh, entonces, si vamos en la historia a esos sucesos, y si comparamos varias de las gestiones americanas en diversos capítulos, veremos un patrón reiterado. No hay una innovación, o sea, se trata aparentemente, se busca un cambio de régimen y que tiene otros intereses. No es la democracia, no son los derechos humanos, no son los derechos de las mujeres, no son los derechos de la libertad de expresión, toda una serie de factores sociales y políticos domésticos de Irán que podrían cuestionarse desde la óptica pues occidental y desde la óptica de los valores humanos, ciertamente, ¿no? Vimos hace no mucho tiempo estos temas de la persecución a las mujeres por negarse a usar el velo, y vemos cómo ese mero hecho fue interpretado en Occidente como una demanda de libertad desde nuestros parámetros y tal vez acertadamente, ¿no? Finalmente son muchos años sin que no haya habido una aparentemente transición o una modernidad en esa sociedad. Un país de 90 millones de habitantes que quieras mantener bajo un solo modelo, pues no es muy fácil que se dé sin que no haya temas coyunturales que busquen una transformación. Si el poder clerical se niega a cualquier transformación y mantiene este régimen de represión, pues el mundo lo ha observado, los medios lo han reportado, pero no ha habido una acción internacional al respecto, como sí la hay con respecto al tema nuclear, ¿no? Entonces, pues no es más que el descubrimiento del hilo negro, es decir, son los intereses los que determinan el nivel de intervención y de preocupación o acción del resto del mundo, especialmente de Estados Unidos. Dos factores sustantivos me parece que ilustran este interés de un cambio de régimen. En la lógica del control del Medio Oriente, en la lógica del control de los recursos naturales, el Shah fue siempre un socio predilecto para Estados Unidos. Cumplió exactamente lo que se esperaba cuando se derrocó al primer ministro Mossadegh, es decir, el control del recurso petrolero a manos de las empresas transnacionales, eh, básicamente americanas y británicas en esos años. Recordemos que la demanda de petróleo de esos años, estoy hablando de los años 50,
pues era infinitamente menor que la demanda actual. Entonces el peso relativo del petróleo iraní era sumamente grande. Incluso cuando a raíz de la crisis de los rehenes en el 79, se da un embargo petrolero por parte de Irán que impacta en el incremento de los precios internacionales de una manera muy relevante. Es el momento en el cual México se petroliza económicamente, no solo porque coincide con el descubrimiento de grandes yacimientos en el Golfo de México, y entonces una capacidad de producción que no teníamos antes, aparece en un momento en el que los mercados internacionales disparan el precio a la alza. Y lo cito al margen, pero solo para que recordemos que toda crisis internacional tiene efectos en el resto del mundo. Tal vez es este efecto mariposa en todo el mundo. Y en el caso de la crisis de los rehenes, eso contribuyó al crecimiento económico de México, a la petrolización de nuestra economía, y bueno, pues ya exagerando de mi parte, pues a los dislates de las decisiones que tomó el presidente López Portillo en esos años que nos llevaron a un endeudamiento atroz. Pero bueno, ya eso es otro tema, pero no está desligado de aquella crisis y de cómo se iban transformando los mercados petroleros. Y la creciente demanda de petróleo, que continúa creciendo a la fecha, pues convirtieron a Irán en un actor sumamente relevante. Entonces, la guerra Irak-Irán es una guerra de intervención auspiciada. No estoy seguro que por gobiernos directamente, pero sí por intereses económicos que presionaban sus gobiernos para apoyar a Saddam Hussein en contra del régimen. Además, el régimen de los ayatolás pues no era querido en Occidente en lo absoluto y mucho menos por Estados Unidos, que había vivido esta crisis de los rehenes como una profunda, eh, digamos, burla y humillación. Y ese es otro tema que en un personaje, brincando nuevamente, como Trump, no es fácil de digerir. Y si vemos muchas de las acciones de política exterior de Estados Unidos de estos meses recientes, pues parecen corresponder a guiones cinematográficos. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque hay, en mi opinión, una gran superficialidad y generalización en la toma de decisiones de política exterior de Estados Unidos hacia otros países y especialmente en este régimen. Cuestiones como suplir la ignorancia de la realidad cotidiana de la vida en Teherán por lo que alguien opinó años antes, por lo que dice una película, por lo que habla una película para rescatar a rehenes o una película heroica de una mujer que logra salir de un matrimonio complicado. Este tipo de cosas, que son películas de antaño, ¿no? Literalmente, siguen marcando mucho de la mentalidad, porque estas guerras también son mediáticas. Y lo que vemos en estos días, brincando nuevamente, por ejemplo, con Gaza, pues son coberturas mediatizadas, tendenciosas, en donde el peso de los intereses, atrás de medios o atrás de, de gobiernos, marca mucho la percepción y contribuye a consolidar discursos políticos, en este caso, justificatorios de una intervención. Sí es singular que Estados Unidos haya atacado en Irán, no lo había hecho antes de manera abierta, siempre de manera encubierta, como aquel golpe de Estado del 53, ¿no? Como los intentos de rescate de los rehenes, etcétera. Y claro, auspiciando todos estos años el armamentismo israelí y la tolerancia hacia cualquier acción intervencionista de Estados Unidos. Entonces, si recordamos, eh, para algunos de los presentes, para otros mucho más jóvenes, pues no tienen que hacer este esfuerzo, pero nuestras lecturas de los años 70, de los años 80, acerca del imperialismo americano, acerca del golpe de Estado en Chile, las venas abiertas de América Latina, todas estas cosas son súper actuales hoy. Creíamos que eso era un tema, digamos, pues no sé si superado, pero que eran capítulos históricos. Y creo que las herramientas metodológicas de aquellos años para tratar de entender este intervencionismo americano vuelven a estar vigentes, porque ese es el actual en el que se está. El segundo factor, me refería hace un rato que había dos. Uno es todo este contexto histórico,
demagógico, ideológico, manipulado, etcétera, de percepciones. Hay otro también muy realista, que es los recursos naturales que existen en Irán, que no es solo el petróleo, es el antimonio y otros elementos de las llamadas tierras raras, que son sin duda uno de los escenarios de las disputas vigentes y las que vienen en los años inmediatos. El reclamo de Trump de venderle armas a Ucrania solo si compromete su producción de tierras raras a favor de Estados Unidos y a precios baratos, es un ejemplo de que estos son los factores similares a los que pudimos analizar hace décadas respecto a la demanda sobre el petróleo o el juego del petróleo o el peso que el petróleo tenía como instrumento de negociación, de amenaza, de coerción, etcétera, no solo como un valor económico. Pues las tierras raras van en ese camino y resulta que Irán tiene una enorme riqueza de tierras raras. ¿Quiénes son los interesados en esas tierras raras? No es meramente el gobierno americano o el gobierno X, son las empresas que lo demandan y que tienen una relación directa, oligárquica, con, en este caso, con la Casa Blanca. No sé si la tengan en Londres o la tengan en París, pero claramente en la Casa Blanca sí. Entonces, no olvidemos que la estructura económica de Estados Unidos está crecientemente vinculada con el esfuerzo bélico. Ya lo dijo Eisenhower hace muchos años, en 1961, 1960, en su discurso de despedida, cuando denunciaba al complejo militar industrial, pero solo ha crecido. Entonces, tú eres un coronel en la Fuerza Aérea Americana, te acercas al retiro. No te interesa quedarte más tiempo, no te interesa que te dé alcanzar un grado mayor, lo que te interesa hacer es jubilarte y convertirte en un proveedor de las Fuerzas Armadas Americanas, ¿no? Ese es el camino que han seguido miles de ellos. Entonces, las empresas americanas de armamentos, pues tienen una enorme cantidad de promotores de ellos que fueron anteriormente miembros de las Fuerzas Armadas y que conocen muy bien los requerimientos técnicos, las necesidades estratégicas y las puertas que hay que tocar para poder llegar con estos productos. Y así como la industria farmacéutica en Estados Unidos propició la adicción a la metanfetamina en la primera década de este siglo, a través de promotores de ventas médicos, o sea, agentes de ventas médicos que van a los consultorios y que fueron empujando el consumo de metanfetamina, de opioides sintéticos, para cuestiones del dolor, e hicieron adicta a una enorme proporción de la sociedad. Bueno, así también, paralelamente, funciona uno de los brazos más importantes de este complejo, ¿no? Y esto está repercutiendo hoy en día, porque son los intereses lo que lleva a estos actos de intervención. No estoy seguro si Trump le preocupa muchísimo la seguridad de Israel. Está demostrado que Israel es capaz de resolver sus problemas o sus ambiciones solo. Tiene una suficiente estructura desarrollada desde la Guerra del Golfo, desde la Primera Guerra del Golfo, en toda la región para garantizar la seguridad y su rápido desplazamiento de Fuerzas Armadas en la cantidad de bases que tiene en la región, ¿no? Algo que logró desarrollar, algo que no tenía cuando la crisis de los rehenes y que desarrolló a partir de la Primera Guerra del Golfo. Por lo tanto, sus necesidades de intervención o de control estratégicamente están ya previstas y reservadas en el Comando Central desde hace muchos años. Entonces, ¿cuál es el interés o la ambición de atacar a Irán a partir de asegurar que han enriquecido el uranio arriba del 60%? Que no hay ninguna forma de demostrar si fue el 60, el 50 o no. Son las suposiciones que la inteligencia dice, pero como es inteligencia, pues no podemos ponerlo en papel, ¿verdad? Entonces hay que creerlo como una cuestión dogmática. Bueno, este carácter preventivo del ataque israelí, supongo yo, por la información que se tiene, pero sobre todo por la intervención americana, que no fue tan exitoso como se dijo. Destruyeron, mataron, etcétera, pero la capacidad de respuesta de Irán, no equivalente, pero sí en una lógica estratégica distinta que ahora menciono, desde la perspectiva iraní,
sí contrapuso la triunfal intervención israelí inicial y el ataque de Estados Unidos tuvo lugar cuando no necesariamente estaba previsto desde un principio, sino porque la capacidad de respuesta iraní había hecho que el ataque inicial exitoso israelí pues fuera de un resultado relativo. Aquí es a lo que voy a regresar y ya me acerco al final de mi intervención para no robar más tiempo. Hay una lógica distinta en el Medio Oriente respecto a los triunfos. La guerra de desgaste, los triunfos pequeños y parciales, son muy importantes ideológicamente en esos países. En cambio, por ejemplo, Israel y mucho más Estados Unidos son de triunfos absolutos, rápidos, degradatorios del enemigo. Ellos pretenden la derrota total, el rendimiento completo para los palestinos, para los sirios, para los iraníes. Estas pequeñas victorias, o sea, un ataque abrumador de Israel y al otro día son bombardeados por los iraníes, es más una victoria para Irán, al menos en su discurso interno y en su capacidad de gestión interna, de lo que nosotros percibimos desde afuera. Entonces, para nosotros fue una victoria israelí, digamos, ¿no? Y técnicamente pudo haberlo sido, pero adentro hay una cuestión, combinación de discurso político, de ideología, tal vez hasta religiosa, y de trayectoria histórica, que el hecho de mantenerse en pie, el hecho de que las bombas americanas no hayan destruido la estructura nuclear completa iraní, son consideradas como triunfos. Eso cuesta mucho trabajo entenderlo de este lado. Por lo tanto, Irán va a seguir defendiéndose. Y ahora ha quedado muy claro que el objetivo fundamental es un cambio de régimen por parte de Estados Unidos. Podrían ellos hablar de derrota, de rendición o cosas de ese tipo, pero lo que ellos quieren es un cambio de régimen y por eso aparece pues un personaje como el hijo del Shah a decir que él está dispuesto a sacrificarse por la patria e ir y rescatar a los hermanos. La necesidad de un cambio social en Irán, pues me parece que está ahí, me parece muy importante, pero esos son asuntos internos que tendrán que dirimir. Ojalá ese dirimir, esa transformación, abriese espacios de expresión y de libertad en la sociedad iraní, no lo dudo, pero este tipo de cambio de régimen, como el que pretende Estados Unidos, históricamente vemos que solo contribuye a la desestabilización de un país en particular o de una región en general. El Irak es el ejemplo más claro y lo que sucedió después de eso, una intervención de 20 años en Afganistán que termina sin resultados favorables para ellos, la historia de Guatemala, el presidente Jacobo Arbenz asesinado, y luego una guerra civil con 200,000 muertos por 25 años. Ese es el tipo de cambio de régimen a la americana y ya sabemos qué es lo que sucede después. Una circunstancia de inestabilidad y creo que eso es lo que nosotros, pues como analistas debemos de tener muy presente y tratar de hacerlo saber que los cambios de régimen en el estilo americano solo han sido la antesala de mayor inestabilidad local o regional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, embajador. Tenemos pues realmente aquí ya un panorama que se abre cada vez más con respecto a esto de los ataques de Estados Unidos a Irán y las bases o los centros de producción o enriquecimiento de uranio, ¿no? Tenemos para finalizar la participación del doctor Abelardo con su tema de dilemas a la paz y la seguridad internacional en el conflicto Estados Unidos-Irán. Adelante, doctor, tiene 15 minutos. Gracias, doctor. Doctor Morales, muy buenas días todavía.
Saludo a la maestra Marcela Álvarez, al embajador Nájera, a todos los colegas que se pudieron conectar y por supuesto a quienes nos están siguiendo en esta transmisión virtual vía AMEI, nuestra Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Pues voy al tema que sería una especie de continuación a lo que ya se ha venido planteando y lo que me gustaría poner sobre la mesa, en esta mesa de discusión, como yo lo veo, visto desde el sur global, visto desde México y América Latina, cómo nos aproximamos a este tema, y lo que identifico es que estamos en uno de los peores momentos, en la antesala de algo que se pudiera desbordar en el contexto regional del Medio Oriente, intrarregionalmente, y pudiera desbordar en un conflicto global que no pudiese ser detenido por el sistema multilateral, que en este caso es la Organización Internacional de Energía Atómica y el Consejo de Seguridad en la ONU, como garantes de la paz y la seguridad internacional. Creo que estamos ahí, lamentablemente. Y hay dos momentos, que es uno de ellos es la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero del 2022, y este conflicto que inició primero entre entre Israel e Irán, y al cual ha continuado Estados Unidos con lo que ha llamado la Guerra de los 12 días, justo en el mes de junio. Y desde ahí me gustaría además recordar que en agosto del 2025 se cumplen 80 años del inicio de la era nuclear, que empezó en mayo-junio de 1945, con las primeras pruebas en Trinity, en Nuevo México, que posteriormente decantaron el lanzamiento de la bomba atómica a Hiroshima y Nagasaki. Estamos por cumplir 80 años de ese momento en el cual nos encontramos. Pues bien, yo haré un punteo rápido. En complemento, creo yo que el conflicto se trae decía yo, desde la seguridad internacional, con la aparición de la narrativa de Axis of Evil por parte de Estados Unidos el 29 de enero del 2022, después de los ataques terroristas en Washington y Nueva York, cuando plantea a Irak, Corea del Norte e Irán como el eje del mal que ya se había apuntado ahí. Es ahí donde la administración Bush trae posteriormente el concepto preventivo y también imperial, de intervención militar, que decanta en la intervención sobre Irak. De ahí avanzo a la aparición del presidente Trump desde el 2011, por lo menos en mis registros, donde él plantea del 2011 al día de hoy que Irán no debe de avanzar hacia la construcción de un arsenal nuclear desde la perspectiva de Estados Unidos, y es algo que se ha fijado de manera sistemática. Un tercer momento es ya cuando Trump llega a la presidencia de Estados Unidos en el 2016-2017, y que se pensaba que era una especie como de excepción, que quizás sería un error de la historia en Estados Unidos que alguien como el presidente Trump pudiese llegar a la presidencia. Hubo todo un debate en el Reino Unido fuertísimo por la coincidencia con Boris Johnson, y lo que se planteó ahí como el fin del orden liberal, toda la discusión que se da sobre el surgimiento de la ONU, de la OTAN, de la cooperación en la Unión Europea, de América del Norte, y que en el fondo traía como antesala la recuperación de una idea imperial que no estaba muy clara, y que la época no le alcanzó. Se le atravesó la pandemia,
y ya no pudo continuar con esto. Un cuarto momento, ya lo decía yo, es el surgimiento de la declaratoria conjunta entre Rusia y China del 4 de febrero del 2022 que plantean la necesidad de la creación de un nuevo orden mundial que continúa con la invasión de Rusia en Ucrania en el 2024 y que además pone el tema nuclear de vuelta. Se plantea una crisis incluso superior a la crisis de los misiles de 1962, la crisis cubana, y se apunta que lo impensable, que es la manera en cómo se había manejado durante toda la Guerra Fría, podría ser pensable que fuese el uso del arsenal nuclear. El 7 de octubre viene el conflicto entre Hamas e Israel, que es obviamente, como sabemos, la antesala de lo que está sucediendo ahora. Y ya posteriormente tenemos en la época actual el segundo periodo de la era Trump en la Casa Blanca, de enero para acá, donde ya no se ve como un error en la historia, sino como la tendencia en boga del momento y de la época actual en esta recomposición global con una sintonía con Rusia y una sintonía con China de un regreso neoimperial y la recuperación de su estatus de gran superpotencia, donde se reafirma su presencia en nuestro continente, pero busca tener esta influencia en áreas de influencia y una de ellas es justo el Medio Oriente. En ese marco es que estamos en el peor momento del orden liberal, de la cooperación internacional, de las organizaciones internacionales y del resguardo de la paz y la seguridad internacional, en el cual países como Estados Unidos, como Rusia, como China, como el mismo Israel, dejan de pasar sus agendas por la ONU, por el sistema internacional. Y es ahí donde viene el ataque de Estados Unidos a Irán de hace unos días. La administración Trump plantea como un éxito militar coordinado con el Joint Chief of Staff, la figura militar más importante dentro del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, con un ataque vía fuerza aérea, instrumentos marítimos, un área de interoperabilidad satelital y un reforzamiento de la zona para poder, según la administración Trump, destruir totalmente instalaciones con capacidad nuclear en Fordo, Natanz y Esfahan, que son tres de las zonas principales que fueron atacadas para minar las facilidades nucleares que Estados Unidos ha planteado como un éxito militar. Esto obviamente ha abierto todo un debate mundial, porque además la administración Trump lo plantea a Irán como el estado número uno terrorista, amenaza a Irán, fortalece la alianza Estados Unidos-Israel y esto abona a la inseguridad regional y global. Ahora, si tenemos en cuenta algunos de los datos de la Organización Internacional de Energía Atómica, que creo yo que es la instancia global con información técnica, con información científica, con acceso a la misma en la zona y a nivel planetario, podemos, si atendemos sus distintos reportes, yo sugiero a nuestros colegas que entren a su página, Hay una gran multiplicidad de documentos donde se está monitoreando todo el sistema nuclear a nivel planetario, incluyendo obviamente este caso que es donde está la prioridad del director general, embajador Grossi, latinoamericano argentino, y en su informe plantea
que los ataques a instalaciones nucleares han causado una grave degradación de la seguridad nuclear en Irán. Si bien hasta el momento no ha provocado una fuga radiológica que afecte a la población, existe el peligro de que ello ocurra. Recordemos que la OIEA es el organismo neurálgico del planeta para llevar a cabo el monitoreo y el seguimiento del avance desde un ámbito multilateral, diplomático y científico de cómo opera esto. Y aquí además se plantea que el sitio de enriquecimiento de Natanz consta de dos instalaciones. La primera es la planta principal de enriquecimiento de combustible, y los ataques iniciales del 13 de junio tuvieron un objetivo y destruyeron la infraestructura eléctrica de la instalación, incluyendo una subestación eléctrica, el edificio principal de suministro eléctrico, el sistema de suministro de energía de emergencia y los generadores de respaldo ese mismo día. Además que la segunda instalación en Natanz, que consta de naves en cascada, tanto superficiales como subterráneas, es la parte que ha sido principalmente destruida con impactos en las naves en cascada subterráneas. Dentro de las instalaciones existe contaminación radiológica y química, y es posible que los isótopos, leo textualmente, isótopos de uranio presentes en el hexafluoruro de uranio, el fluoruro de uranilo, se encuentren dispersos en el interior de las instalaciones, y que la radiación compuesta principalmente por partículas alfa supone un peligro considerable si se inhala o se ingiere. De acuerdo a esto, la planta nuclear de Bushehr es la de mayor riesgo, ya que se ha emplazado nuclearmente, donde las consecuencias de si hay un ataque militar en esta planta, Bushehr, podrían ser aún más graves, y es una central nuclear en funcionamiento y como tal alberga miles de kilogramos de material nuclear. Ya hay una alerta regional de los países vecinos del peligro de atacar esta planta. Asimismo, bueno, ustedes podrían verificar estos reportes, principalmente es el del 20 de junio del 2020 del embajador Grossi ante el Consejo el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay un elemento adicional que me parece muy importante desde la paz y la seguridad internacional, que es una tesis central de la Organización Internacional de Energía Atómica, y es que desde esta perspectiva, nunca ningún Estado debería producir ataques armados a instalaciones nucleares, en este caso con fines pacíficos o de cualquier tipo, ya que podrían dar lugar a liberaciones radiactivas con graves consecuencias dentro y fuera de las fronteras del Estado atacado. Por ello plantea que el actual conflicto es uno de los más delicados en el momento actual. Yo creo que además habría que considerar que esto tendría elementos precipitantes en el Medio Oriente. Recordemos la región, Pakistán, Afganistán, Azerbaiyán, Irak, etcétera, el mismo Israel, y la erosión del Tratado de No Proliferación y el régimen mismo de estabilidad de seguridad nuclear. Para ir cerrando mi presentación, creo yo que hay un grave riesgo por parte de Estados Unidos a la paz y la seguridad internacional al atacar de manera preventiva a Irán. Hay un grave riesgo
en el hecho de que desde antes de que saliera Irán de la Organización Internacional de Energía Atómica, no presentara toda su información, dicho por el mismo Secretariado General. Entiendo que es un elemento de seguridad nacional y no querrían presentar toda la información, pero justo de eso se trata en los procesos de verificación. Y eso lo ha llevado al borde de salirse de la Organización Internacional de Energía Atómica e incluso atacar a la OIEA como un artífice de Occidente, de Estados Unidos y de Israel. Cuando creo yo que lo que están poniendo sobre la mesa es una salida diplomática, pacífica, con base en información y conocimiento, y a su vez un punto en el cual puedan construirse las condiciones para adelantarse al peor de los escenarios posibles, que sería un accidente nuclear. Ese sería el peor de los escenarios posibles, o un ataque a instalaciones que podrían decantar en la posibilidad de intervención de otros actores nucleares que en una escalada estarían participando en este conflicto. Entonces, considero yo que a 80 años del lanzamiento de Hiroshima, Nagasaki, el surgimiento de un estado, de un régimen nuclear internacional con dos potencias que se dieron durante la Guerra Fría, dos actores. Ahora hay 9 estados nucleares. Irán estará en el dilema, como siguió Corea del Norte, de buscar, por un lado, construir probablemente su propia arma nuclear, cuando, por ejemplo, en el caso de Corea del Norte lo plantea, se plantea como la única posibilidad de salvación para el Estado, y esto a su vez es un dilema para la paz y la seguridad internacional, porque considero que en la medida, ya voy cerrando mi presentación, en la medida que el gasto y la defensa además escala en la construcción de o la participación de un mayor número de estados a la construcción de armas de destrucción masiva, esto a su vez es un mayor nivel de inseguridad para el planeta, que, como lo ha planteado tanto Estados Unidos como el mismo Israel, no quieren que avance hacia ello, y esto es probable que tenga una salida que no necesariamente sea una salida pacífica o por la vía de la cooperación internacional, en un momento en el cual el multilateralismo y la cooperación internacional se están resquebrajando, porque las grandes potencias y las potencias emergentes no están apoyando, en este caso, la posibilidad de una gobernanza global. Y en ese sentido, creo yo que desde México y América Latina tenemos que apostar a que el camino es la resolución de las controversias de manera pacífica, el conocimiento, y que la escalada de este conflicto es un conflicto que en el fondo repercutiría tanto a las potencias nucleares como a las emergentes y todos aquellos actores que formamos parte del sistema internacional, porque indudablemente también las consecuencias en la degradación del medio ambiente y de la población serían fatales. Entonces creo yo que el camino es cómo anticiparnos al peor de los escenarios posibles. Y con esto cierro mi presentación. Sobre todo porque mencionó yo, creo que pues
que son de gran impacto internacional, tanto la cuestión de de una, de una guerra o una confrontación a gran escala con armas de destrucción masiva y sobre todo también el riesgo de que haya contaminación, ¿no? Estas películas que luego vemos de un día después, ¿cómo se llama? Que obviamente por un accidente, y de hecho ya lo que pasó en Chernobyl ya está documentado, hecho película, hecho series, y pues obviamente volvemos a lo mismo, ¿no? Me gustaría aprovechar que están aquí especialistas en el tema de tanto la seguridad como la cuestión de la región que nos atañe y sobre todo considerando que pues lo acaba de mencionar la doctora Velardo, el riesgo a a la confrontación con armas de destrucción masiva y que puntualmente el embajador David nos dio todo un recorrido ahí histórico de cómo ha estado la postura tanto occidental como de Oriente. Y la maestra Marcela, ¿no? Que nos ha dicho que pues eh, ahora sí que a regañadientes Irán entró, luego se salió, luego ya no quiso regresar y finalmente llegamos a donde usted nos han mencionado, ¿no? Ataques a 3 instalaciones en Irán, ¿no? Entonces, yo tengo ahora sí que una pregunta y un comentario. La primera sería la pregunta, ¿no? El gobierno de Irán, que se publicó el día de hoy en la revista RAND International, dice que ahora su estrategia y su objetivo va con este ataque de Estados Unidos a pues obviamente 3 lugares donde se hacía uranio, pues va a ser dominar la zona de Medio Oriente y obviamente amenazar a Israel en futuras ocasiones si él considera que pues obviamente no se están tomando las acciones pertinentes para evitar, ¿no? Entonces, tanto dominar en la zona o en la región de Medio Oriente, como mantener esta, pues ahora sí que agresión, presencia, hacia Israel, que pues obviamente digamos, se sienta respaldado por Estados Unidos, ¿no? Y este es un comentario, ¿no? Más que nada. Eh, el gobierno de Estados Unidos, con el presidente que ya todos conocemos, eh, pues no se dejan decir que ha sido un éxito en materia de seguridad el hecho de que se atacaran estas 3 instalaciones. Yo me he llegado a preguntar si realmente, como dirían, es el presidente o ha sido Se congeló. Eso parece, ¿no, Abelardo? Sí, sí, no sé si sigue la transmisión. Sí, al parecer quedó congelada su transmisión. Vamos a esperar un par de minutos. Pues no sé, digo, con base en lo que había planteado hasta ahora, no sé si alguien quiera responder parcialmente. ya. Sí, estabas congelado. Sí, sí, sí. Es que pasó aquí una cuestión técnica. Sí, Sergio, las preguntas, el comentario.
Pero es que creo que yo no alcancé a escuchar cómo la cerraste. Estabas Ok. Que si hubiera sido el presidente Trump o cualquier otro presidente, a final de cuentas Irán y Estados Unidos hubieran tenido la confrontación que nosotros vimos recientemente, ¿no? Y que sí podrá escalar a mayores niveles. ¿Sí? pero ¿para quién es la pregunta? No, no, perdón, no entendí. Para cualquiera de los tres que quiera comentar. Bueno, yo quisiera comentar que sí, en realidad sabemos que en Estados Unidos, sin importar que sean políticos demócratas o republicanos, el peso del lobby judío de AIPAC es bastante fuerte. Ahí siempre el gobierno y los candidatos, etcétera, siempre han expresado indiscutiblemente su apoyo a Israel. Creo que precisamente aquí el factor Donald Trump, él es pues esta wild card, ¿no? O sea, es esta variable que no podemos predecir. Eh, Me parece que cualquier otro presidente estadounidense incluso hubiera actuado con más premura, ¿no? Que es lo que el gobierno de Netanyahu necesitaba. Pero este retraso que tuvo Donald Trump, ¿no? En tomar la decisión de llevar a cabo los ataques y la forma mediática en lo que ha hecho, sus propias contradicciones, irónicamente, me parece que en lugar de ayudar a Israel y al gobierno de Netanyahu, lo afecta de manera negativa, ¿no? Porque abrieron una ventana de tiempo para que en 12 días se demostrara que el Iron Dome no es completamente infalible, que han subestimado las capacidades iraníes, eh, y que bueno, no es, yo creo que estaba esperando de Israel una respuesta más rápida y contundente que a lo mejor otro presidente que no fuera Donald Trump lo hubiera hecho de esta forma, ¿no? Es mi percepción. Gracias, Marcela. Embajador Abelardo. Sí, este, creo que la agenda de Trump es una agenda muy amplia, no estoy seguro que haya un pleno control de ella, está un poco marcada por circunstancias o acontecimientos conforme se van dando. Creo que tiene muchos frentes, especialmente internos, abiertos, y hay una combinación que presagia meses complicados para la segunda mitad del año. O sea, las circunstancias económicas, el crecimiento en el endeudamiento, la contradicción entre un régimen menos gastador y un presupuesto más amplio, que viene ahora un debate en la Cámara de, de, de Diputados, ¿no? En el Congreso, allá en Washington. Este, Creo que son factores que hacen que la acción de Estados Unidos sea relativamente parcial y no necesariamente definitiva. Podemos ver en estos meses a un Trump que no resuelve cosas a fondo, pero da pequeñas respuestas, algunas de ellas muy estrambóticas y muy mediáticas, pero es parte de esta diversidad de frentes abiertos, en mi opinión. Entonces, eh, ¿hasta dónde se va a comprometer con Israel? Por más que sin duda hay un claro apoyo, compromiso, y no solo es declarativo, es en hechos también, pues a la vez hay un conjunto de aliados de Trump con mucho dinero, que son las monarquías petroleras de la península, que no creo que estén del todo felices con la continuidad de la, de la, de la inestabilidad, y que el tema de Palestina al final sí pega a nivel social en todos estos países. Es decir, no lo vemos tanto, pero estoy seguro que hay una efervescencia social o una inquietud político-social en casi todos los países árabes ante lo que está pasando en Gaza. Entonces, ¿hasta dónde puede Trump comprometerse abiertamente con Israel, que es mucho y ya lo ha hecho, lo ha demostrado, sin que los aliados árabes no empiecen a poner trabas?
incluyendo el flujo de dinero para la compra de armas, que es algo que le importa mucho a Trump y que está convencido que la venta de armas a estos países va a equilibrar las finanzas americanas, lo cual pues, no creo que sea pero bueno, ese tipo de cuestiones. Entonces, lo que quiero decir es, creo que las acciones de Estados Unidos podrían haber sido más determinantes. No estoy seguro que quieran ir más allá. Creo que la estrategia de Trump ha sido golpear y negociar, golpear más fuerte y negociar, ceder, etcétera, ¿no? Y creo que él va por ahí, mientras a Israel le convendría alguien que establezca un mayor control sobre toda la región y que le deje a Israel pues toda la autonomía de acción. Y no estoy seguro que ese camino sea el que va a seguir Trump, porque habrá otros factores, tanto estos gobiernos aliados de las monarquías petroleras del Golfo, como las presiones internas de su propio país y divisiones en su propio apoyo político interno. Recordemos que en Estados Unidos las elecciones bianuales pues son determinantes para el éxito de un gobierno y finalmente esto es algo de lo que está en juego en la política interna estadounidense. Gracias. Abelardo. Sí, por mi parte yo considero que habría que tomar en cuenta que Estados Unidos con Trump o con quien fuera ya no es el Estados Unidos de hace 35 años, de hace 25 años, y que Estados Unidos viene en picada desde mi perspectiva, y que hay otros actores, los mismos comandos combatientes que tiene Estados Unidos. Él había planteado una serie de contradicciones que quería redirigir la prioridad hacia nuestro continente, hacia el hemisferio occidental, atraer el tema de una posible compra o anexión sobre Groenlandia, traer el tema del Canal de Panamá, la posibilidad de una invasión sobre o anexión sobre Canadá, incluso una ocupación militar en México. Y de repente aparece esto, contradiciendo el eje donde uno se plantearía desde un punto de vista estratégico de una gran superpotencia, donde se encuentran las prioridades realmente de un país que aspira a conseguir ese rol que tuvo en la Guerra Fría, en la posguerra fría y ahora en un contexto de multipolar con nuevos actores regionales y ya sin la misma capacidad económica, científica y tecnológica. Y por el otro lado, con un debate que también se abre de manera muy importante, diría yo, que en la perspectiva milenaria por parte de Irán hay un debate muy interesante de qué tanto conoce Occidente, Estados Unidos, Israel y Occidente en general a Irán, y hay un debate de que no los conocen en realidad para plantear este esquema de un cambio de régimen. Va a ser mucho más complejo de lo que nos alcanzamos a imaginar, y esto es lo que creo yo que también está de vuelta, que son conflictos ideológicos, religiosos, culturales y civilizatorios en el fondo. Y eso, como sabemos, no es de la noche a la mañana, que es lo que supongo por las propias declaraciones del presidente Trump, le encantaría poder resolver de manera expedita, pero lo que está en juego es incluso el futuro de una región, el futuro de Irán, y como una civilización milenaria, pues esto se va a poner mucho más complejo. Me preocupa además el hecho de entrar en un conflicto con la Organización Internacional de Energía Atómica, de entrar también en una incluso confrontación con ellos y salirse. Entiendo un poco parte de la retórica, porque están planteando que por qué Israel no, aunque Israel no forma parte del Tratado de No Proliferación, hay un tema que en el fondo se convierte
en existencial, y es lo que pasó con Irak y es lo que ha pasado con Corea del Norte, de la dificultad de las inspecciones por parte de la Organización Internacional de Energía Atómica, porque para estos estados se convierte en una cuestión existencial. En un momento dado, si ustedes revisan la información que aparece en la página, hay muchísima información de las instalaciones, de la política, de la forma en cómo ha evolucionado su propio régimen para, en este caso, satisfacer el nivel de verificación que requiere la OIEA, y eso lo están manejando ahora, en los últimos días y horas, como un elemento de una gran sensibilidad, a diferencia, por ejemplo, de toda América Latina y el Caribe, empezando por México, que incluso hace un acompañamiento para que se pueda revisar todo lo que existe en la región, porque pues obviamente para nosotros es una situación completamente distinta, ¿no? Entonces, bueno, regresando a tu planteamiento, creo yo que en el fondo también esta es una crisis que subsume a todo Estados Unidos con algo que no saben qué hacer exactamente, ya sean republicanos o demócratas, con esta pérdida de liderazgo en la política mundial. Muchas gracias a nuestros participantes. Invito al auditorio a que nos hagan comentarios o preguntas. Vamos a esperar tantito. Nada más también quería yo comentar algo que me resurgía como idea, ¿no? Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, se debió a que habían matado al archiduque, ¿no? Francisco José. Fue una cuestión, digamos, pequeñita, tiny, ¿no? Y de ahí se desplegó, pues, obviamente, todo lo que nosotros ya sabemos que terminó en esta guerra entre las grandes potencias de ese entonces. Estaríamos hablando que podría ser el inicio de una gran controversia y crisis ya de seguridad entre las potencias, enfrentarse, Rusia defendiendo, China atacando, Estados Unidos queriéndose consolidar en la región y bueno, Irán no haciendo caso y saliéndose de la organización. Estaríamos ante un escenario así como el de Archiduque. Empezó por algo chiquito y se hizo más grande la burbuja. Sí, embajador. Eh, en mi opinión, no veo yo un escenario de ese tipo. Entiendo la preocupación y el símil, sin duda. Me parece que ahí sí hay una experiencia histórica y se sabe que el riesgo es muy alto. Me preocupan actores incontrolables como Netanyahu, por ejemplo, o medianamente incontrolables. Eventualmente el propio Ayatollah, ¿no? Eh, pero yo creo que a nivel de los grandes países y con grandes capacidades militares como China, Rusia, Estados Unidos, el costo material sería tal que no los veo arriesgando esa destrucción. Y creo que el ejemplo de lo que pasó entre India y Pakistán, que no sabemos, al menos yo no, bien a bien cómo haya sido la gestión o la intervención estadounidense para lograr un cese al fuego, aparentemente esa fue la intervención que lo detuvo, no sabría, es un ejemplo de que no hay interés, porque no conviene, de una extensión bélica, de que el fuego corra, de que la pólvora se prenda, ¿no? Creo que por eso también puede haber sido uno de los elementos que motivaron la intervención americana en este caso, para evitar que un ataque exitoso, como dije hace rato, israelí inicial, se viese opacado por la capacidad de respuesta iraní y que esto terminase en un empate en un 2 o 3 semanas. Y entonces solo se mantiene la tensión en un nivel más alto del anterior, pero solo es el mantenimiento de la tensión. Y tal vez esta intervención americana buscaba reducir esa tensión
y buscar llegar a una negociación. Después se prende el interés por cambiar el régimen, ya que estamos por ahí, que es otro pleito. Pero no veo yo a las grandes potencias dispuestas en que las circunstancias les obliguen y se vean involucradas en una guerra mayor. Doctor Abelardo. Sí, coincido con el embajador y luego aquí hay otra pregunta también Sí, que creo que está ligada. No sé si quieras vamos a ver. hacerla. Bueno, ¿qué influencia puede tener la política interna de Israel más allá de Netanyahu en la toma de decisiones para llevar tipo de ataques, ¿no? Y también está un comentario, pregunta que si Irán se sale completamente del tratado. Entendí que ya se salió, ¿no? Este, de la OEA. ¿Cuáles serían los escenarios más probables de respuesta internacional y cuáles serían sus consecuencias? Y tenemos otra que dice, es que esta nos llegó por el otro, que resultado de los eventos recientes, que si hubo un reacomodo de las potencias. Irán perdió, Israel ganó o Estados Unidos se mantuvo. Pero nada más hubo inestabilidad regional y mundial. Wow. Pues sus respuestas. Sí, digamos, no abordaría todos los elementos, pero algunos de las interrogantes que aparecen acá. Creo yo que no le interesa a Rusia y a China que esto escale, porque ellos lo que quieren tener es también un control, en el caso de Rusia en Euroasia y el Ártico, y China en toda Asia y en el mundo, pero de manera que puedan tener el liderazgo. Y Estados Unidos mismos, es ahí donde me parece que es la variable en este momento más disruptiva. Eh, eh, no solamente para este caso, sino en general el avance de la administración Trump en general es disruptiva. Y quisiera abordar que si hubo un reacomodo ante la pregunta de si se considera que hay un reacomodo en las potencias. Y creo yo que sí, porque eh, se ve más claramente, por lo menos desde como yo lo estoy visualizando, una pérdida de foco por parte de Estados Unidos en su aproximación como superpotencia. Y donde aparece Rusia, que además está en su zona geográfica, este conflicto, en su área de influencia próxima, diciendo momento, junto con China. Creo yo que ahí sí hay un reacomodo de plantear, no es lo mismo, supongo, como lo está planteando en este caso Rusia en el conflicto, en la guerra con Ucrania, en un proceso de expansión territorial, buscar influir buscar tener su influencia en en sus fronteras territoriales, que abrir un conflicto religioso, ideológico en el Medio Oriente que pudiera llevar al traste la hegemonía de un cambio de prioridades en el sistema internacional que quiere liderar China y Rusia. No les conviene ahí a las superpotencias. Entonces yo creo que ahí sí hay un cambio de régimen. Ahora, perdón, un cambio de curso y un reacomodo que en el mediano plazo se vuelve muy complejo, se va a volver muy complejo para Estados Unidos porque abre una beta
que se había intentado apaciguar o contener, que es el conflicto árabe-musulmán en un sentido mucho más amplio, con todas estas diversidades que existen. Pondría ahí yo ese tema. Y por último, un escenario visto desde los distintos expertos que se encuentran en el monitoreo del seguimiento al régimen nuclear, de falta de capacidad para tener acceso a información de cómo va avanzando ello y una eh, por la mayoría de los actores con pretensiones nucleares o con responsabilidades nucleares para compartir información. Y ahí se abre un área de vulnerabilidad extraordinaria que puede seguir avanzando. Y y mencionaba ya hace un momento, puede abrir la antesala para el peor de los escenarios posibles, incluso en el contexto de un accidente. Sería lo que comentaría de manera rápida. Leo las últimas dos preguntas y ya con esto estaríamos cerrando nuestro debate. ¿Cuál es la visión que hay sobre Irán de manera interna, sobre la crisis política que generó el ataque de Estados Unidos? Creo que esta sería más para el maestro. ¿Y cómo afecta a su posición en el sistema internacional? Es Sí, parecido, ¿no? bueno, y está ligado con lo anterior, ¿no? Yo también pienso que sí hay un reajuste aquí. Eh, eh, Internamente, lo que provocaron estos ataques es que se fortalezca de alguna forma el régimen en el sentido de que vemos otra vez este nacionalismo iraní, la idea de la unidad frente a un ataque externo, lo mismo que ocurrió tras la revolución cuando empieza la guerra Irán-Irak, ¿no? Hay un enemigo común y a pesar de que estos 90 millones de personas, como bien mencionaban, ¿no? Este, tienen sus diferencias, tienen ideas distintas de cuál es el futuro que quieren, lo que les queda claro es que cuando hay un enemigo externo, cierran filas y hay que proteger a la nación. Justo vemos que desde algunos de estos movimientos reformistas, a los activistas que están pues justo peleando no nada más por mayores libertades, no solo para la mujer en general, para la población, cuestiones también que tienen que ver con el desempleo, con la discriminación hacia los migrantes y los refugiados afganos, etcétera. Hay un sentimiento general de que en lugar de ayudarlos, lo que hicieron fue entorpecer sus actividades. El hecho de que ya estaban avanzando algunos pasos. Al final, lo que se ha visto a partir de este activismo es que, pues, el mismo régimen clerical y los conservadores se dan cuenta que, aunque sea poco a poco, tienen que ir soltando ciertas cosas, les tienen que ir cumpliendo ciertas peticiones a los movimientos sociales, porque la gente en Irán es muy políticamente activa, sale a las calles, se manifiesta a pesar de los riesgos. Desde el 2009 con la Ola Verde habían empezado las primeras manifestaciones masivas, multitudinarias, más grandes pues desde la Revolución Islámica. Entonces, el gobierno sabe, hay una liga ahí, ¿no? O sea, que se estira lo más que pueden, pero eventualmente van, eh, van soltando ciertas cosas para mantener controlada y tranquila la población. Y esos pocos avances que estaban teniendo los movimientos populares ahorita se echan un poco para atrás, ¿no? Tenemos entonces otra vez la consolidación del régimen, pero además yo creo que sí viene una consolidación de la posición iraní de manera regional. El hecho de que al final del día hubo alguien que sí pudo ponerle un freno a los ataques israelíes, que sí pudo demostrar que Israel no es completamente invencible. Eh, una retórica un poco similar a lo que se vivió también en 2006, después de que Israel llevó a cabo ataques en Líbano en contra de Hezbollah, que aunque oficialmente se supone que es un empate, por decirlo así,
Muchos académicos y analistas decían, pues en la práctica más bien es un triunfo de Hezbollah porque Hezbollah logra demostrar que Israel no es invencible, ¿no? Este, y que hay ahí entonces justo, pues otros actores, ¿no? Regionales que también pueden empezar a tener mayor peso, que sirve justo como ejemplo, ¿no? Para otros de los movimientos que hay también en otras partes del Medio Oriente. Y la relación que además Irán tiene no nada más con Rusia, sino también con China. A los tres les conviene que haya estabilidad en la región, los tres tienen intereses en Asia Central, la participación de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái. Todos estos son factores que también se van a ver afectados, ¿no? Por esta situación. Internamente, pues creo que va a venir también una reestructuración, como decía, de todos estos movimientos populares. A mí lo que me preocupa sobre todo es que venga un fortalecimiento del estamento militar en Irán. También que internamente esto es parte de lo que vaya a afectar a futuro las dinámicas internas iraníes. Este, pero pues me parece que por lo menos en el nivel discursivo, Irán ha jugado la carta de seguir manteniendo este discurso diplomático de adherirse al derecho internacional, de que lo que hizo Irán fue como respuesta a los ataques que se estaban llevando en contra y que vemos que eh, en redes sociales en general, en muchas partes del mundo, incluso en Europa, pues muchas personas ya no caen en la trampa de Estados Unidos, como fue en el caso de Irak en el 2003, de irse automáticamente por el lado de sí es una verdadera amenaza, sí cuestionan, ¿no? La legalidad de todo lo que está pasando y si efectivamente Irán es la amenaza que han tratado de convencer Israel y Estados Unidos a todos. Entonces yo creo que aquí sí viene un cambio eh, y que, bueno, contestando también un poco lo del Tratado de No Proliferación de Armas, lo que anunció el presidente es que se salen de la Agencia de Energía Atómica, del Tratado de Proliferación, hasta donde yo vi no habían dicho nada. Legalmente se supone que los que se retiraron del Tratado de No Proliferación pues ya no tendrían el derecho legal a desarrollar la energía en términos pacíficos, pues que son precisamente la India, Pakistán, Israel, Corea del Norte, ¿no? Que vuelvo al punto, ¿no? Que pase algo o que no pase nada, en realidad va a depender, ¿no? De los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea. Sería un poco difícil de predecir porque pues en la práctica tenemos estados que no lo han firmado o que se salieron y que pues las consecuencias no han sido muy distintas a lo que Irán ya ha estado experimentando a pesar de que al principio sí estaba cooperando, ¿no? Pero no, del tratado como tal no se menciona nada, sino con respecto a la Agencia de Energía Atómica, que como bien mencionaron también los colegas, bueno, Irán resalta eso. ¿Cuál es el caso de estar en una agencia que en realidad ha servido más bien a los intereses occidentales? Muchas gracias, maestra. Embajador, ¿algún comentario de estas preguntas? Sí, creo que Marcela lo ha señalado muy bien y creo que aquí también estamos viendo un caso, pues clásico en las relaciones internacionales, es decir, un régimen por más cuestionado que pudiese estar al interior, ante una amenaza externa tiende a generarse una unidad nacional que le da sustento. Este, y eso, pues, Embajador, ¿estás conectado? En lo que viene el embajador, igual me gustaría apuntar algo rápido, como un Sí, posible claro. escenario. Adelante, A Abelardo. propósito de lo que manejaba la maestra Marcela, sí, porque parece que para allá va, si Irán refuerza un programa militar de defensa que desemboque, no sé cuándo,
en la construcción o que vaya deliberadamente hacia eso, porque se ha generado todo un debate. Según Estados Unidos, ellos están en ese camino, es en la construcción de un arma de destrucción masiva. En la perspectiva de la Organización Internacional de Energía Atómica, plantean que no están en esa perspectiva, pero también reconocen que no tuvieron toda la información, no tuvieron también acceso a toda la información. Como quiera que sea, si Irán opta por ese camino, en el trayecto es posible que se pueda desatar incluso una guerra, ¿no? Ese escenario pueda desatar una guerra en el sentido de que Israel y Estados Unidos quieran evitar a toda costa y pretendan intervenir, ya no de manera quirúrgica en 3 plantas, sino en un tema de intervención militar y escalando ese tema de un cambio de régimen. Que ese sería, pues yo creo que un escenario extraordinariamente complejo, pero bueno, ahí están las distintas aristas, fichas, no es para nada un tema sencillo, es extraordinariamente muy complejo y creo yo que estamos en la antesala de algo que pudiera seguir escalando. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas, ya los pasamos de la hora. Estaríamos para el día de mañana con la siguiente mesa, también con el tema de la cuestión de la seguridad entre Estados Unidos e Irán, la mesa 2 que vamos a tener con otros especialistas. Y nada más reiterarles a todos, ¿cómo se llama? La invitación para que se unan a esta plática, a este foro con los especialistas que comentan con respecto a este tema. Bueno, pues muchas gracias, embajador. Muchas gracias, Abelardo. Marcelo Caro ya se desconectó y estaremos mañana a las 11 de la mañana conectándonos para la siguiente mesa. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.